esta tarde. Gloria a Dios. El tema que el Señor me ha dado es a Jerusalén. Vamos. Amén. Aleluya. No sé si. Gloria a Dios. A Jerusalén vamos. Padre, gracias. Porque nos permite, Señor, reunirnos cada domingo para honrar, para glorificar su nombre. En esta hora, Señor, que voy a presentar su palabra. Señor, usa mi vida para bendición. Que sea su Espíritu Santo, mi Dios, usando cada palabra, Señor, que salga a través de mis labios. Que vaya bajo la unción de tu Espíritu Santo y que haga el efecto en aquellos oyentes, Señor, para bendición a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor. Y así mismo, Señor, reciba toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Vamos a leer en Lucas, capítulo 19, versículo 28. Luego nos saltamos del 37 al 40. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Verso 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él le respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Hay 3 puntos que voy a tocar en este tema. Y el primero es: Jesús subía a Jerusalén porque era tiempo. El segundo punto es: Jesús subía a Jerusalén para cumplir las Escrituras. Y el tercero: Jesús subió a Jerusalén para morir por los pecadores. A manera de introducción, Jesús les acababa de dar una parábola de un noble, y esto está en el mismo capítulo 19, pero comienza del verso 11. Y es de suma importancia que entendamos por qué Jesús dio esta parábola. Dice el verso 11 hasta el 13: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pasaban o pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo: pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Jesús, de alguna manera, está profetizando de él mismo como ese rey que dejaría ciertas posiciones, o en este caso minas es dinero o monedas, y dice a los siervos, y aquí los siervos nos representan a cada uno de nosotros, conforme lo que hayamos recibido, él regresará y no tardará, porque él dice que había ido a una tierra lejana, a un país lejano, para recibir un reino y volverá. Jesús nos lo dice en varias porciones de la Escritura, que él iba a preparar lugar para todos aquellos que le íbamos a recibir. Y en esta parábola, si usted entiende que es un siervo del Señor, nos vendrá a pedir cuenta. Y en el versículo 16 del mismo capítulo 19 de Lucas, dice que vino el primero
diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Verso 17. Y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el segundo, diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Versículo 20. Vino otro, diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Y dijo a los que estaban presentes en el verso 24, quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Jesús contesta y dice, pues yo os digo que todo lo que el que tiene se le dará más, y el que aún no tiene, lo que tiene aún se le quitará. Aquí está hablando de cada uno de nosotros, conforme a lo que hayamos hecho, conforme a como hayas y yo trabajado en la obra del Señor, recibiremos recompensa. De eso se trata. Por eso el tema, a Jerusalén vamos. No es la Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Ese es el camino que llevamos. En muchas porciones de la Escritura encontramos que dice que a Canaán vamos. A Canaán. ¿Por qué? Porque ahí habían tierras que conquistar. Pero nosotros vamos a la nueva Jerusalén y hay batallas que librar. Hay luchas que tenemos que vencer, pero tendremos que tener cuidado qué tipo de armas vamos a usar. La Escritura nos enseña que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra espíritus inmundos, contra potestades en las regiones celestes. Por tanto, es importante conocer qué herramientas o qué armas vamos a usar. Por eso, en este caminar, como digo, a Jerusalén vamos, nos vamos a encontrar con dificultades en la vida. Aquí Jesús, cuando dio esta parábola, estaba preparando a sus discípulos para lo que venía y no faltaría mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el tiempo de él había llegado. Esta parábola le dice que era para preparar a los discípulos de lo que había de venir. Ahora, él se dirige a Jerusalén terrenal porque ahí se iba a suceder algo. Venía la traición, venía el juicio, venía la cruz, pero también venía la resurrección. Y todo esto estaba por delante de él y de los discípulos. Claro, los discípulos no lo sabían, pero él sabía en su ser que el día ya y la hora ya había llegado. Como primer punto, Jesús subió a Jerusalén porque era tiempo. Dios, amados hermanos y amigos que están conectados y nos están viendo a través de Facebook o YouTube y también de la forma que sea. Nosotros sabemos que todo lo que Dios hace jamás no llega ni antes ni después. Llega en el momento preciso en lo cual la Escritura está plasmada. Por eso Él dice que para nosotros en cualquier momento es tiempo. Y voy a usar a mi hermana Xiomara en este mensaje, porque mi esposa estaba trabajando aquí con los sonidos, con las computadoras, con los teléfonos, y me dice, necesito a un ayudante. Y llamó a la hermana Xiomara y estaba presta. Pero es importante también entender que es necesario planificar. No solamente hacer las cosas lo que salga, no. Tenemos que planificar. Y aquí Jesús sabía
que ya el tiempo había llegado. Entonces él dice, en una ocasión, Jesús dijo de esta manera, Juan 2, verso 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Nosotros sabemos que cuando planificamos, se van a llevar a cabo todo lo que planifiquemos. Pero cuando no se planifica, entonces podemos caer en un error. Necesitamos saber lo que vamos a hacer. También habló del tiempo de él, de Jesús, en Juan 7:6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Es decir, que nosotros, aunque no hayamos planificado, hacemos las cosas. Pero en Dios es importante que nosotros planifiquemos para que podamos saber en lo que estamos pasando y más hoy en este tiempo que estamos viviendo. El tiempo ha llegado, dijo Jesús, por tanto subiremos. Estamos nosotros, amados hermanos, amigos, en los umbrales del arrebatamiento de la iglesia. Todo lo que está pasando alrededor del mundo son señales que nos demuestran a nosotros que la redención de la iglesia, el tiempo del Señor está a las puertas y es necesario que estemos listos y preparados para partir con Él. La pregunta es esta, ¿estamos listos o nos quedaríamos? Esa es la pregunta. Por eso, antes de participar de este momento que acabamos de hacer la Santa Cena, es necesario que nosotros revisemos cómo está nuestra vida. Y si estamos fallando, ponernos a cuentas con el Señor, porque si llegara a venir en esta noche, usted y yo nos vayamos en el rapto de la iglesia. Claro, aquí está hablando de la entrada triunfal que Jesús iba a hacer a Jerusalén, a la Jerusalén terrenal. Pero, ¿por qué? Porque todo estaba ya escrito en la palabra del Señor. En Lucas, versículo 31, dice, veamos cómo Dios no falla en nada. Y si alguien os preguntare, dice acá, vea cómo va el Señor trazando todo lo que está escrito de Él. Porque, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatáis el pollino? Ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Justo. Para el Señor no hay casualidades. Todo está en su debido orden, porque Él nunca llega tarde. Siempre llega en el momento cuando menos lo esperamos, porque ese es el tiempo de Dios. Por eso Él nos dice, velad y orad, porque no sabéis el día en que ha de venir. Y aquí los dueños de este animalito, de este burrito, estaban justo allí para contestar lo que Jesús les había dicho que iba a contestar este hombre cuando fueran a buscar este pollino o asno donde él iba a hacer la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, en ese momento es cuando comienza el plan divino de redención para toda la humanidad. Estos momentos son momentos, amados hermanos, de suma importancia, no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros hoy en día. Necesitamos entender y conocer los tiempos que estamos viviendo. Bendito el Señor, que Él en su misericordia permitió a los profetas que fueron antes de Él y Dios les abría esta ventana para que pudieran ver lo que iba a suceder y quedó plasmado en la Escritura. Y el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, ahí está esta profecía que se cumple justo en el momento que
Jesús va a entrar a Jerusalén en este animalito de carga. Y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La parábola que Jesús había dicho cuando repartió las minas a sus siervos y dijo que era que iba a ir a un país lejano para recibir a un reino, se estaba refiriendo a él mismo. Él se fue y dijo, me voy, pero regresaré. Eso es lo que nos dice San Juan 14. Voy pues, dijo él, a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él fue y volverá, dice el Señor. Entonces, podemos ver cómo Dios, en su misericordia, permitía a sus profetas poder ver los acontecimientos que vendrían y así plasmarlo en la Escritura y no faltar ni una de ellas. Todas a su vez se van cumpliendo al pie de la letra, como está escrito, amados hermanos, sin faltar ni una de ellas. Había dicho el profeta que él entraría en un animal de carga y así sucedió. A nosotros nos ha dicho que él viene por su iglesia para arrebatar su iglesia y eso sucederá sin que le falte nada de lo que él nos ha prometido. Porque cada una de las escrituras se vinieron y se van cumpliendo tal como están escritas. Podemos ver el nacimiento de él. Lo había profetizado y el profeta Miqueas nos lo enseña en el capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús mismo, cuando nace, estaba en el momento preciso y en el lugar exacto donde debería de nacer. Y los israelitas lo sabían, los judíos sabían que ese hombre que había llegado llamado Jesús era el Mesías que ellos esperaban, pero lamentablemente su religión no les permitió verlo, porque ellos creían que él iba a llegar como el rey. Claro, en la parábola dice que volvería para recibir el reino. Ahora bien, la Escritura nos dice que él iba a ser rechazado. Jesús iba a ser rechazado. Entonces lo vemos en Isaías 53, verso 3. En adelante dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, que estaba escrito que lo que Jesús anunció que iba a padecer, por eso en la cena él les dice, cuánto he deseado participar o tener esta Pascua con vosotros antes de que padezca. Jesús sabía que venía un sufrimiento por el cual él iba a pasar, mas los discípulos no entendían. Pero bendito el Señor, que puso su rostro como marfil, dice la Escritura, y entonces fue y pagó el precio en esa cruz para darte salvación y vida eterna a ti y a mí. Ese es el propósito bendito del Señor y el Evangelio que predicamos hasta hoy en día, ya después de 2000 años de cuando la iglesia se inaugura. Nosotros necesitamos conocer esta bendita palabra para que el Evangelio de Jesucristo se pueda escuchar hasta los confines de la tierra, y entonces, dice la Escritura, vendrá por
su iglesia. ¿Sabe por qué el Señor no ha venido por el rapto de la iglesia todavía? Porque no hemos cumplido la comisión que se nos envió a hacer. Él dice: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Bendito el Señor por estos medios que ahora estamos usando. Porque Dios es justo. Él sabe que todos recibirán el mensaje de salvación. Resta del ser humano que lo acepte o lo rechace. Resta de ti que lo aceptes o lo rechaces. Porque hay un libre albedrío en tu vida. Tienes una voluntad propia. Pero la decisión que tomes traerá para tu vida bendición eterna o condenación eterna. Porque si vamos camino a la Nueva Jerusalén, Jesús iba a Jerusalén, pero a pagar el precio. Ahora nosotros vamos a la Nueva Jerusalén para recibir galardones, para recibir la gloria eterna que Él tiene preparada para nosotros. ¿Por qué tenemos que detenernos? Esto no nos puede detener a nosotros. Esta pandemia que hay. Tenemos que seguir ganando almas para el reino de Cristo. Ese es el deseo de Dios. Por eso quise traer este mensaje una vez más. Y la base principal del evangelio la encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Mira lo que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo estaba escrito. Todo está plasmado en la Escritura, usando parábolas. Por ejemplo, cuando habló de Jonás, 12, versículo 40 de Mateo, él dijo: y así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, profetizando que Él descendería al mismo infierno a pagar por ti y por mí. Por eso es que el Evangelio necesitamos tener esta confianza en Dios, que no nos miente, así como fue crucificado conforme estaba escrito en la palabra, también así resucitó el tercer día y ahora Él tiene la victoria y esa victoria nos la entregó a nosotros. Yo siempre lo he dicho, Él es el Dios Todopoderoso y esa victoria que Él obtuvo, ¿Él la necesitaba? No, Él no la necesitaba porque Él es Dios. Pero claro, por eso encontramos pasajes en la Escritura. Lucas 10, versículo 19, Él dice: os doy poder, os doy autoridad para que hollen serpientes y escorpiones y nada os dañará. Eso se lo dice a la iglesia y nosotros somos la iglesia. Así que nada nos hará daño. Pero necesitamos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que tuvo la victoria y Él es nuestro jefe. Por eso es entonces necesario creer sin dudar nada de lo que está plasmado en su palabra y que se cumplirá tal como está escrito. Él dijo que vendría por su iglesia y Él viene por nosotros. Nuestro Jesús es todo lo que dijo ser. Él dijo que era rey, Él dijo que era el Señor y eso es Él. Y nosotros lo tenemos que creer porque Él es nuestro rey. Él es nuestro Señor. Las Escrituras lo garantizan. Alguien puede decir: bueno, el papel puede aguantar lo que se le ponga. Cuidado con esa creencia o forma de querer interpretar la palabra. Porque hemos visto todos los milagros, todas las profecías que se han venido cumpliendo a través de la historia. Él no falla. Él es lo que dijo ser. Y Él dice que es tu Salvador, es tu Salvador. Por eso Él dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y estábamos muertos en delitos y pecados, pero bendito el Señor, ahora tenemos vida y vida eterna en nuestro ser. Si hay alguien que está conectado y no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador,
yo te garantizo la salvación a través de él nada más. No hay otra forma, no hay otro camino. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque él fue el único que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna. Punto número 3. Jesús subió a Jerusalén para morir por los pecadores. Lucas 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy que estamos pasando este tiempo de esta epidemia o pandemia, necesitamos entender que el Señor nos dice, erguíos, levantad vuestros ojos. A veces solo andamos viendo hacia abajo y no vemos que la redención está a las puertas. ¿Por qué? Porque muchas veces no escudriñamos, no estudiamos la palabra de Dios y pasamos por alto, es otra enfermedad más. No, Dios nos está hablando. El amor de Él fue que lo hizo bajar hasta esta tierra y venir a pagar ese precio en la cruz por ti. El amor de Jesús fue el que lo llevó hasta la cruz. Y Jesús lloró cuando vio a Jerusalén, la Jerusalén terrenal. Pero Él no llora por los edificios, sino por las vidas que estaban allí, que no habían conocido el tiempo de la visitación de Él. Pero bendito el Señor, que ya que aquellos lo rechazaron, entonces Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil y necesito también que me conozcan. Estaba refiriéndose a usted y a mí. Era un pueblo gentil, era un pueblo donde no teníamos fe, amor ni esperanza. Pero bendito el Señor, porque un día, aún, escúcheme esto, aún en la oración que Él hace, en el capítulo 16 y 17 de Juan, nos incluyó a nosotros, diciendo que íbamos a ser bienaventurados porque íbamos a creer sin aún ver. Bendito el Señor que hace algunos años el Señor a mi esposa y a mí nos permitió viajar a Grecia, a Jerusalén, a Israel, y pudimos estar en los lugares donde mi Señor predicó el evangelio que Él nos trajo. Este evangelio, bendito sea para siempre, porque en mucho tiempo predicando de Él, sin conocer los lugares, eso es hacerlo por fe. Pero cuánto más cuando uno llega a los lugares y visita donde Jesús estuvo, con mucho más ahínco, y sin duda alguna, creemos en su palabra. Número uno, porque está escrito y todo se ha cumplido. Y se está cumpliendo y las profecías que faltan se cumplirán también. La pregunta es, ¿estamos listos para partir con Él? Esa es la pregunta. Esa me la tengo que hacer yo mismo. Cuando estoy meditando en el Señor, ¿cómo estoy con Él? ¿Me iré a la voz de la final trompeta? ¿Me levantaré en el rapto de la iglesia? Son preguntas que tenemos que hacernos nosotros, entendiendo que la lucha que tenemos camino a Jerusalén, porque a Jerusalén vamos, por eso el tema sí, no desmayemos, que van a haber dificultades en el caminar, sí las habrán,
Pero el Señor nos dijo, por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. No con nuestras fuerzas, no por mi valentía, sino porque vamos confiados en el Señor. Para concluir, estamos viviendo los últimos tiempos. Es hora de volvernos al Señor. Yo no sé cómo está tu vida con Él, pero es necesario que entendamos que nos dejó escrito en Zacarías, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Te lo voy a leer. Mira lo que dice el Señor. Yo no sé, pero a alguien nos está hablando el Señor, porque Él conoce lo más íntimo de nuestro ser. Y dice en esta palabra, diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? ¿Los pastores estaremos para siempre en este lugar para estar llevando este mensaje? No. Un día como los profetas partieron de esta tierra, nosotros también partiremos. ¿Y qué de aquel que se queda? ¿Estaremos para siempre? No. Por eso es tiempo hoy que rectifiquemos si estamos haciendo lo malo y nos volvamos al Señor. En Isaías 1:18 nos dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, que la opción está puesta sobre la mesa. Eres tú el que decide, soy yo el que decido de rendirme el 100% al Señor, de volverme del mal camino que llevaba y entonces enrumbarnos hacia Jerusalén. Vamos, a Jerusalén vamos. Póngase en su corazón esto, que un día estaremos en esa ciudad amada. Nos dice en Apocalipsis 21, dice cómo es esta ciudad, calles de oro, mar de cristal, donde no habrá llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá muerte. Seremos como Adán y Eva al principio antes de pecar. Tenemos que verlo a través del Espíritu, porque es la promesa de Dios. Esto es lo que Él te ofrece. Voy a dar la última lectura. Jeremías 29, versículos 13 y 14. Esto es lo que Él te promete. Dice así, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto hará la diferencia. Cuando lo hacemos con todo nuestro corazón. No solamente como aquel pueblo que Él les dijo, de labios me honran, mas su corazón lejos está de mí. Verso 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Yo no sé cuál es la situación que tú estés pasando
o cuál será el pecado con el cual le fallaste al Señor. Pero lo sabemos. Y lo importante aquí es que reconozcamos donde Él dice, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso es lo que el Señor te dice. Yo no te voy a decir, a mí el Señor me dijo que te dijera, no, yo te lo leo en la Escritura, aquí está escrito. Sí, amados hermanos, porque ha salido un montón de hombres diciendo que me dijo Dios, aquí está en su palabra, por eso te lo leo mejor. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Cuál fue el pecado que cometiste? Él tiene su sangre, que es la única que puede limpiarte de todo pecado. Es lo que la Biblia nos enseña. Así que, si tú estabas escuchando este mensaje y quizás nunca habías aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, esta es tu oportunidad. Porque esa es la decisión más maravillosa que harás en tu vida. Como yo lo hice un día, hace ya 40 años atrás. Acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Hoy lo puedes hacer tú. Y verás las maravillas que Él tiene para ti. Por eso Él te dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo te hago el llamado ahí donde estás. Si quieres hacer la oración de fe, hazla ahí donde estás. Tú puedes decirle con tus propias palabras que le has fallado, que has pecado, que quieres cambiar de rumbo y que le aceptas a Él como tu Señor y Salvador. Hazlo tú mismo, ahí donde estás. En secreto, Él te escucha. Hazlo. Yo oraré únicamente porque si hiciste esta oración, Dios, en su misericordia, te alcanzará. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Yo no sé, mi Dios, cuántos quizás al escuchar este mensaje se hayan reconciliado contigo o te hayan aceptado, Señor. Tú lo sabes. Pero quiero decirte, Padre eterno y santo, que no tomes en cuenta sus faltas, sus pecados, sus transgresiones. Que en tu amor y tu misericordia los envuelvas en tu sangre y limpies todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Asimismo, Señor, escribe su nombre en el libro de la vida. Padre eterno y santo, en el nombre de Jesús, que esta palabra, mi Dios, que fue dada a tu pueblo, sea recibida, Señor, en su espíritu. Que estemos, Señor, atentos a que lo que estamos viviendo es porque nos está diciendo que tu venida está cerca, Señor. Padre, gracias una vez más por tu palabra, que hablaste a mi vida, Señor. Así que, Padre, reciba toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me les bendiga. Dios me los guarde. Amén. Gloria a Dios. ¿Para despedir? Amén. Gloria a Dios. A Jerusalén vamos. Amén. Vamos camino, dice, camino voy para Jerusalén. Gracias, pastor, por ese mensaje precioso. Dios me les bendiga, hermano. Así que vamos a orar para ser despedidos. Recuerdan, mañana, lunes, estamos a las 8 de la mañana por medio de los devocionales con la pastora Amelia Turcios, a las 3 de la tarde con la pastora Anita Álvarez de Lindao y a las 7 de la noche con el pastor Manuel. Aleluya. Así que te damos gracias, Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por haber celebrado, Señor, el día agradable al Señor, Señor bendito. Una reunión donde glorifica tu nombre, Señor, donde recordamos tu amor y tu sacrificio por nosotros. Te amamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo y bendecimos tu nombre. Te declaramos una semana de bendición para cada uno de nuestros hermanos, mi Dios amado. Que tengamos una semana productiva, una semana contigo y que nunca nos separemos de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo,
Shalom. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Aleluya, amén y amén. Aleluya, Santo Espíritu de Dios. Santo eres Jesús, santo eres Señor, santo eres. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor.